En directo desde el Palacio de Justicia informa Álvaro Almanza. Sí, Antonio, momentos dramáticos se viven a esta hora en el Palacio de Justicia, en donde se ha desatado una violenta balacera en lo que parece ser una incursión por parte de un grupo guerrillero. Los insurgentes, al parecer más de 20, penetraron por el parqueadero localizado sobre la carrera octava del edificio localizado en la calle 10ª, es decir, en la Plaza de Bolívar, y tras conseguir la entrada principal, penetraron por las escaleras, apostándose en cada uno de los pisos. A esta hora los insurgentes se enfrentan con los escoltas y con los guardias de una firma privada que permanecían aquí en el Palacio de Justicia. Destaquemos que los funcionarios de la Corte Suprema y del Consejo de Estado han debido tenderse en el piso para evitar ser alcanzados por las balas. En este momento me encuentro ubicado en la recepción del Palacio de Justicia, es decir, entre la sala penal y la sección tercera, en donde funciona el más alto tribunal de justicia del país, y los guardias de la firma privada tratan de localizar a los guerrilleros, pero la balacera... Así informaba Radio Sucesos RCN el 6 de noviembre de 1985, cuando se conocían las primeras noticias de la incursión de un grupo armado al Palacio de Justicia. Era el comienzo de uno de los hechos más graves en la historia reciente de Colombia, después del Bogotazo el 9 de abril de 1948, cuando fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán. Un comando del M-19 ingresó al edificio hacia las 11:30 de la mañana y desató un infierno que concluyó el 7 de noviembre, tras la retoma sangrienta por parte del Ejército Nacional con artillería pesada y tanques que ocasionaron un incendio y la destrucción del palacio donde funcionaban las altas cortes del país. Aunque las cifras fatales no coinciden, el Consejo de Estado dice que 28 horas después de la entrada de los guerrilleros y el desenlace trágico, cerca de un centenar de personas murieron entre civiles, miembros de la fuerza pública y guerrilleros, y al menos hubo 11 desaparecidos cuyo paradero se desconoce. Unos minutos después, la opinión pública conocía a través de la radio que el M-19 era el responsable de la toma del Palacio de Justicia en el centro de Bogotá. El M-19 acaba de hacer llegar a RCN una cinta magnetofónica, una cinta grabada desde el interior del Palacio de Justicia. La cinta comienza diciendo: les estamos hablando desde la Corte Suprema de Justicia. Y dice que la operación se llama Antonio Nariño y que la han hecho para luchar por una paz con justicia social. Eso dice la cinta que acabamos de recibir en RCN, enviada por el M-19 desde el interior de la Corte Suprema de Justicia, denominando esta operación de hoy Antonio Nariño. Tan pronto se conoció la magnitud de la toma del Palacio de Justicia y la responsabilidad del M-19, el presidente Betancur convocó a un consejo de seguridad en la casa de Nariño, mientras en las calles aledañas a la Plaza de Bolívar reinaba la confusión y el pánico. Alfonso Reyes Echandía era el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Desde el Palacio imploró a través de Radio Sucesos RCN que el ejército parara el fuego para dialogar con los guerrilleros del M-19. Tras este llamado del presidente de la Corte Suprema de Justicia, en una segunda comunicación, Reyes Echandía reiteró su petición para que se detuvieran las acciones militares de la fuerza pública en momentos en que recrudecían los disparos. El batallón Guardia Presidencial nos vuelve a pedir, por favor, todos los curiosos que se retiren de esa zona, de todas las calles y carreras adyacentes a la Plaza de Bolívar. Toda la zona de la séptima, toda la zona de la 10ª, de la 11, de la 12, de la 13, de la avenida Jiménez de Quesada, por favor, evítense un dolor de cabeza, evítense un contratiempo, un percance, mejor no vayan a ese lugar, no hay nada que ir a buscar allí. Y a propósito de autoridades, el alto gobierno está reunido hasta ahora en la Casa de Nariño. El presidente Betancur en reunión de emergencia con el ministro de la Defensa, el general Miguel Vega Uribe, con el ministro de Gobierno, Jaime Castro, con la ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, están, repito, congregados los altos funcionarios del Estado en torno al presidente de la República en la sede del gobierno, en la Casa de Nariño. Alfonso Reyes Echandía era el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Desde el Palacio imploró a través de Radio Sucesos RCN que el ejército parara el fuego para dialogar con los guerrilleros del M-19. ¿Qué tal, presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Reyes Echandía? Mire, estamos secuestrados con rehenes, somos rehenes del M-19. Estamos en el 4º piso del edificio de la Corte. Si no cesa inmediatamente el fuego, hay una hecatombe. La gente está dispuesta a conversar, viene a traer un documento para conversarlo, pero no hay manera de hablarlo y de buscar una salida civilizada a esta situación mientras no haya cese inmediato del fuego. Que la opinión pública se entere y, por favor,
soliciten por todos los medios de convicción necesarios que el fuego cese inmediatamente. ¿Usted ya se puso en contacto con el señor presidente? No he podido hablar directamente con él, pero sé que está enterado porque el presidente del Senado debió de hablar con él, lo mismo que el director del DAS. Que la orden sea inmediata, que den la orden de que no disparen más. Es lo único, que el ejército no dispare más. Es lo único que pedimos. Y que la orden llegue adentro, porque nos han dicho que han dado orden de cesar el fuego, pero adentro siguen disparando. Que no, oigan, por favor, que no disparen más, por favor, ayúdennos a eso. Señor magistrado, presidente de la Corte Suprema, hágame un favor, cuando usted dice es que somos rehenes, ¿a quiénes se está refiriendo? Hágase al fondo, doctor. Aló, magistrado. Hágase al fondo, le dijeron. Han cortado la comunicación, le han dicho hágase al fondo, magistrado, y lo quitaron de allí al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Tras este llamado del presidente de la Corte Suprema de Justicia, en una segunda comunicación, Reyes Echandía reiteró su petición para que se detuvieran las acciones militares de la fuerza pública en momentos en que recrudecían los disparos. Por favor, que divulgue ante la opinión pública eso, que estamos clamando por cese al fuego. Inmediatamente, está hablando el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Alfonso Reyes Echandía. Divulgue eso inmediatamente, por favor, y déjeme la línea libre. ¿Cuál ha sido el trato que ustedes han recibido, doctor? Bueno, pero por favor, necesito la línea libre y divulgue eso a la opinión pública inmediatamente. ¿Cuál es el trato que han recibido, una doctor? decisión del presidente de la República. Alfonso Yaquín era el segundo al mando del comando del M-19 en la operación en el Palacio de Justicia. Con un fusil en la mano y con el teléfono en la otra, custodiaba al presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía. En la tercera llamada advertía que si no se detenía el operativo militar, todos adentro iban a morir. Que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Un momento, por favor, un momento. Oiga, es increíble, habla Alfonso Yaquín, el segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado el teléfono al presidente de la Corte y se va a morir porque el presidente de la República ni siquiera con su poder jurisdiccional. Es increíble que el M-19 no siente el que se ha tomado el Palacio de Justicia, se lo tomó los tanques del ejército. Es lo increíble, el ejército gritó con sus tanques y que están sonando los tiros. Cuando entren en este piso nos morimos todos, sépalo. Pero al contrario de lo solicitado por el magistrado Reyes Echandía y Alfonso Yaquín, los mandos militares, en comunicaciones captadas por radioaficionados, ordenaban arreciar los ataques cuando los enfrentamientos cesaban. Cabe llamar para decir que él nota que la situación se enfrió, que necesita que haya acción, que haya ruido, que si necesita más munición le coloca toda la que necesite, pero que no lo deje descansar, que él nota que se está enfriando la situación, cambio. Y las órdenes se cumplieron desde varios costados, desde edificios cercanos, desde los tanques de guerra. La policía y el ejército disparaban sin contemplación a los guerrilleros que respondían desde adentro del palacio. Pocos rehenes que estaban en el edificio pudieron salir minutos después de la toma del M-19, entre ellos una señora con su hijo que estaban en la cafetería del primer piso. En este instante salen nuevas personas del Museo 20 de Julio. Hay movilización de efectivos del ejército que corren hacia el Palacio de Justicia. ¿Qué hace usted con este niño, señora? No, yo trabajo en la corte, en la cafetería. Y estamos en la cafetería, sí. ¿Acaban de salir? No, ya hace rato nos sacaron. Estábamos acá en el Florero. ¿Y el niño cuántos años tiene? ¿Cómo se llama usted? Buenitania, Puertas Castro. Bueno, y cuénteme, ¿usted cuánto hace que está aquí en el Museo del 20 de Julio? Hace como media hora. ¿No? ¿Es su hijo, señora? Sí, señor. No, hace más, salimos como a las 5:30. Salimos a las 5 y nos sacaron a las 5:30 del ejército. ¿Usted vio muertos allá en el primer piso? Cuando nos sacaron por el sótano y el sótano estaba totalmente oscuro, lleno de humo oscuro, sin luz. La magistrada Mercedes Mendoza fue una de las pocas sobrevivientes de la Corte Suprema de Justicia, que fue liberada en medio del fuego cruzado y las llamas. ¿En qué circunstancias se produjo su salida?
pues salimos prácticamente obligados por el fuego, por el humo que ya copaba todos los despachos, el fuego que ya llegaba por el corredor. Usted sabe que los pisos en los corredores son en madera, al igual que todas las divisiones de las oficinas, entonces eso prendía muy rápidamente. Nosotros alcanzamos a llamar desde la oficina a los bomberos, personalmente llamé a los bomberos para que vinieran y para decirles que estaba ocurriendo un incendio, tanto en el primero como en el cuarto piso, que las llamas ya empezaban a subir, entonces que nos auxiliaran. Me contestaron que realmente ellos tenían 2 máquinas afuera, pero mientras tanto no les garantizaran su seguridad personal no podían entrar ni hacer nada. Simplemente dijeron que si el humo nos impedía respirar, cogiéramos pañuelos mojados y los pusiéramos sobre la nariz. Con el transcurso de las horas y el feroz ataque de la fuerza pública contra los guerrilleros parapetados en el Palacio de Justicia, iban apareciendo los cadáveres de hombres del M-19 abatidos. Sí, las autoridades informaron hace pocos minutos a RCN que han decomisado 12 armas largas automáticas del M-19 y que han evacuado del edificio los cadáveres de 6 guerrilleros. También informaron que su principal preocupación es la de rescatar sanos y salvos a los numerosos rehenes que todavía se encuentran en poder del movimiento 19 de abril. La situación es tensa, la situación es difícil. Pero también se conocía la muerte de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos el de su presidente, Alfonso Reyes Echandía. RCN ha logrado confirmar oficialmente lo siguiente. Fue Andrés Almarales, esta madrugada, quien disparó contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia en el 4º piso del Palacio de Justicia. Fue también Almarales quien disparó contra la magistrada María Inés Ramos, que resultó muerta. Se confirma que en la parte superior del Palacio de Justicia están los cadáveres de 4 magistrados, de los cuales 2 ya han sido suministrados los nombres. Dolorosa y desgraciadamente hay 4 magistrados muertos. Alfonso Reyes Echandía, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. La magistrada doctora María Inés Ramos, que estaba confirmado también. Hay un tercer cadáver que al parecer, es el del magistrado Horacio Montoya Gil. El 4º cadáver de un magistrado no ha sido identificado todavía. Al transcurrir el tiempo se conoció que Andrés Almarales, el guerrillero que dirigía la toma del Palacio de Justicia, había sido capturado vivo por el ejército. El hombre que salió en medio del ejército con las manos en alto y sin camisa es Andrés Almarales. RCN acaba de confirmarlo en fuentes oficiales, en fuentes militares. Almarales no se entregó. Fue capturado después de que recibió un tiro en una pierna por parte del ejército. Estaba en la escalera del Palacio de Justicia que comunica del 3er piso al 4º. Allí en ese lugar, y al contrario de lo que se pensaba, Almarales no estaba en el 4º piso, estaba en la escalera del 3º, dirigiendo un grupo de asaltantes de guerrilleros que se encontraba en ese lugar. Cuando el ejército penetró por un boquete que fue abierto en la pared del 3er piso, disparó contra los guerrilleros que estaban en la escalera y entre ellos se encontraba Almarales. Recibió un balazo en una pierna. Estaba sin camisa, fue capturado por el ejército y es el hombre que ha sido ingresado al Museo Nacional donde ustedes están. Es información confirmada por RCN en fuentes militares. Andrés Almarales, según testimonios que reposan en los archivos de la justicia, salió vivo del palacio, pero después fue asesinado por miembros de inteligencia del ejército y su cadáver ingresado de nuevo al Palacio de Justicia para mostrarlo como muerto en los combates. Los enfrentamientos iban disminuyendo y a medida que la fuerza pública iba ganando terreno, en el interior del palacio iban apareciendo más cadáveres. De que al ingresar al 4º piso se han contabilizado 42 cadáveres calcinados. Yo conté 42 en todos los pisos, a partir del 2º sobre todo. Esos 42 son tercero piso el general completamente. ¿Cuántos rehenes han fallecido? Perdona, ¿cuántos rehenes se cree que han fallecido? Sé que uno que salió le imputaron un pie, no sé si fue allá que le imputaron un pie. ¿Magistrado o empleado? Creo que fue magistrado. Y una señora, una magistrada, pero murió. Cerca de 28 horas duró la toma del Palacio de Justicia. Con los primeros rayos del sol del 7 de noviembre, el horror de los combates y la contratoma del ejército mostró la sevicia de la incursión guerrillera y la respuesta a sangre y fuego del establecimiento. En un comunicado, el gobierno daba a conocer los resultados de este capítulo de terror en la historia reciente de Colombia. Hay un comunicado del gobierno que está siendo divulgado en este momento por Hernán Castrillón a través de la televisión nacional. Como es su deber hacerlo y de un juicio imparcial. Cuarto, agradece la heroica labor de las fuerzas militares y de policía y destaca que gracias a ella se ha logrado el rescate de más de 200 personas que estuvieron retenidas por el M-19
y resalta el esfuerzo prudente que continúan adelantando para concluir el rescate sin nuevos sacrificios de vidas humanas. Quinto, agradece la acción de la Cruz Roja y le ofrece todos los medios necesarios para que pueda seguir cumpliendo su humanitaria labor. El gobierno reitera su fe en la necesidad de seguir buscando la paz sin que ello implique ceder ante las amenazas por graves que sean o comprometer las instituciones de la República, y sabe que así interpreta la voluntad de las grandes mayorías nacionales que quieren ver preservada la Constitución Nacional y las leyes. Bogotá, noviembre 7 de 1985. El presidente Belisario Betancur asumió la responsabilidad por el manejo de las tropas y su acción militar, criticada por muchos sectores y considerada como extrema y de tierra arrasada por otros. Esa inmensa responsabilidad la asumió el presidente de la República, que para bien o para mal suyo estuvo tomando personalmente las decisiones, dando personalmente las órdenes respectivas. Seis días después de la toma sangrienta del Palacio de Justicia por el M-19, que dejó un centenar de muertos y 11 desaparecidos, el 13 de noviembre de 1985, el volcán Nevado del Ruiz arrasó con la población de Armero, dejando 25.000 muertos. La noticia del Palacio de Justicia desapareció de las primeras páginas de los periódicos y de los titulares de los demás medios de comunicación. Las responsabilidades, los hechos execrables, los horrores y errores perpetrados por el M-19 y la fuerza pública quedaron opacados y las víctimas olvidadas por un buen tiempo. Por favor, que divulgue ante la opinión pública eso, que estamos clamando por cese al fuego. Inmediatamente, está hablando el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Alfonso Reyes Echandía. Divulgue eso inmediatamente, por favor, y déjeme la línea libre. ¿Cuál ha sido el trato que ustedes han recibido, doctor? Bueno, pero por favor, necesito la línea libre y divulgue eso a la opinión pública inmediatamente. ¿Cuál es el trato que han recibido, una doctor? decisión del presidente de la República.